los trenes. El boleto no era barato porque pensaban en los pasajeros, en los laburantes que tenían que pagarlo. El subsidio iba a parar a los bolsillos de los siriglianos. Entonces, desde un primer momento entendimos que no iba a haber un gesto de humanidad. Muchas veces me pregunté cuál hubiera sido el derrotero de este colectivo de familiares si hubiéramos escuchado una jefa de gobierno diciendo: claro, le quitas la concesión a TVA, pones a disposición de la justicia a todos los funcionarios de transporte y a los de la CNRT, sí, vengan, siéntense, y dale a los heridos, sí, y a los familiares de las víctimas la contención que necesitan. Nosotros no dieron ni una aspirina, no un psicólogo. ¿Y cómo era enfrentar el poder en ese momento, cuando el poder era absoluto y ustedes eran de alguna manera, unos familiares heridos, unos parias casi que estaban molestando? No era fácil. No era fácil porque el miedo uno lo... Digo, en el primer momento yo recuerdo que pensaba enterré a mi hijo, miedo a qué le voy a tener. Esa fue la respuesta que le di a la gente que debido mandó a mi casa. A una semana de haber enterrado a Lucas. ¿A quién mandó y por qué motivo? Mira, a veces es difícil de explicar. Yo no los recibía en mi casa sabiendo que venían de parte de debido. Vos sabés que yo, junto con la familia de Lucas, tuvimos que buscarlo a él durante 60 horas. Mucha gente se fue sumando a esa búsqueda. El último día, el viernes, el día que vamos a encontrar a Lucas en horas de la tarde, a la mañana se acercan dos muchachos, pero ya había mucha gente que uno no conocía y que colaboraba, poniendo el auto para ir a un hospital, trayendo equipos de mate, ofreciéndonos lo que pudiera, trayendo sanguchitos a la puerta del hospital. Y ellos ofrecen el auto para trasladar a la mamá de mi nieta en estas recorridas a los hospitales. Se presentan como Lucas y Pablo, y para mí eran Lucas y Pablo. En un momento me entero que este Pablo era ex policía federal y que se ofrecía a venir con nosotros a los hospitales porque como ex federal por ahí podía ingresar a las morgues y tener así como una llegada más de la que nosotros no teníamos y ya habíamos recorrido todo. Finalmente nos llaman para ir a 11. Estuvieron ahí presentes en el momento en que encontramos a Lucas. Para mí seguían siendo dos desconocidos que estaban acompañando. El sábado, cuando despedimos a Lucas, en la ciudad en donde vivo se realizó una marcha muy grande y aparecieron, y para mí seguían siendo dos ciudadanos comprometidos con esta búsqueda. Y a la semana me mandan un mensajito que querían ver cómo estaba, de venir a casa, tomar unos mates, traer unas facturas. Y vinieron, me trajeron agua bendita, una estampita. Y ahí es cuando se sientan, yo estaba sola en casa, y me empiezan a decir que los manda, que este chico era Lucas Olazagasti, hermano de José María Olazagasti, que los mandaba Julio, don Julio, porque era un tipazo, que yo lo tenía que conocer, que don Julio estaba interesado en que yo trabaje con ellos, que yo podía hacerme cargo de controlar, por ejemplo, todos los colectivos que iban a poner para suplantar el Sarmiento. Y yo mucho no entendía, pero le decía que yo trabajo tenía, que no, que ahora mi trabajo iba a ser justicia, pero que yo iba a poder hacer mucho más desde adentro que desde afuera. Bueno, cuando insistieron le dije que no, me preguntaron qué auto tenía, le dije tengo un auto viejo del año 98 y que no, que yo tenía que tener un auto mejor, más nuevo. Y yo le decía que sí, que yo también quería tener un auto mejor, más nuevo, que algún día me lo iba a poder comprar. Pero que no era mi preocupación. Y entonces me dijeron si no tenía miedo, que me estaba metiendo en algo complicado, me dijeron. En ese momento le dije lo que te conté recién, que acababa de enterrar a mi hijo y que no tenía miedo, que si algo me pasaba a mí, iba a haber otros que iban a seguir buscando justicia. Y después sí llegaron llamadas extrañas a cualquier hora de la madrugada para preguntarme si estaba sola, autos parados en la puerta de mi casa, los teléfonos intervenidos de todos los familiares.
mucha perversión. A mí a los 6, 7 meses de la tragedia me sonaba el teléfono y eran amigos de Lucas que me decían que Lucas les había dicho que fuera a casa y los amigos de Lucas sabían lo que había pasado con Lucas. A Paolo lo llamaban para decirle que Lucas estaba en tal o cual comisaría a los 6, 7 meses de sucedida la tragedia. Eh, no fue fácil, no fue fácil. Miedo no, pero, pero sí tuvimos que aprender a cuidarnos. Y eso también genera dolor, porque bastante con lo que ya nos ha tocado vivir, que elegir el camino que corresponde, que elegir el camino de la búsqueda de justicia. Igual que te quieren comprar un hijo con un auto, me descompongo con lo que acabas de contar, no lo sabía. Sí. Mm. Eh, para ellos todo tiene precio y desconocen el valor de la dignidad. Yo muchas veces creo que desatendieron tanto la línea del tren Sarmiento porque hacían una ecuación. Vienen en tren, son laburantes, son estudiantes, laburantes, estudiantes son pobres, son baratos. Los arreglamos con poco, nos van a costar poco. Nunca tuvieron, pero porque les falta a ellos, en cuenta la variable dignidad que a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once nos sobra. Y ahí es donde les salió mal el cálculo. Y ahí es donde tuvieron que empezar a llamarnos golpistas, desestabilizadores, decir que nos pagaba Macri, nos pagaba Mañeto, que todo lo que hacíamos lo hacíamos por un interés espurio, que buscábamos venganza. Y la verdad que ante tanta provocación los familiares solo respondimos siempre de una manera firme pero serena. Nosotros no solo fuimos pacientes, tenaces, perseverantes, sino que lejos de toda soberbia, porque me parece que es un valor a rescatar, siento mucho orgullo por la forma en que hemos decidido pelear. Nosotros no cortamos una calle, nosotros no insultamos nunca a nadie, aun cuando nos han dicho las peores aberraciones. Nosotros respetamos a todos, respetamos a la justicia, nosotros no le marcamos nunca los tiempos a nadie, no reclamamos nada. Siempre fuimos sinceros. ¿Y de dónde uno saca la fuerza cuando acaba de enterrar a un hijo? ¿Cómo se hace? Y quiero que veas la provocación. Vos hablabas recién de provocaciones cuando Cristina vuelve a inaugurar los trenes. ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó por el cuerpo en ese momento? ¿Lo tenemos para ver? ¿Tenemos para ver esas imágenes? A ver, mira. Todos ya ubicaditos, miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos, que si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. ¿Qué pasó en ese momento? Tremendo. Para mantener eso que decías, la cordura, la entereza, ¿no? Fueron tantas, la verdad es que tremendo. Creo que también estas cosas permitieron mostrarlos como son, lo que son en realidad. Reírse de nuestro dolor es reírse del dolor de cualquiera. La tragedia no me tocó a mí porque soy María Luján Rey, le podría haber tocado a cualquiera. La corrupción no es que nos mató en el Chapa 16 porque el Chapa 16. La corrupción mató en la ciudad de La Plata por la falta de obras. Mató en Cromañón por las faltas de control. Digo, la corrupción nos atraviesa y cuando uno se ríe de las víctimas inocentes, se está riendo de aquellos que hoy no lloran un ser querido, que hoy no pasaron por esta situación, pero que no están exentos de pasarlo mañana. Y es muy triste tener como jefe de gobierno, como funcionarios, más allá de la ideología, más allá de si lo votaste, no lo votaste, ¿no? Porque uno no esperaba del gobierno porque lo votó o porque no lo votó. Uno esperaba porque es el gobierno, porque es porque es quien tenía que cuidarnos, quien tenía que darnos una respuesta, quien no debía abandonarnos cuando sucedió lo que sucedió. Creer que la corrupción
es propiedad de algún espacio político es un gran error. El Chapa 16, cuando mató a 52, no le preguntó a cada uno a quién había votado, ni a quién iba a votar. Por eso, perdón, Toma un poquito de agua. Sí. Tranquila, ha sido un día muy movilizador para todos los argentinos, imagínense para María Luján, ¿no? Para esta mujer, sí. Cara no, visible digo, de una lucha de muchísimas familias. ¿Sí? de muchas. Ajá. Por eso también digo, aquel ciudadano que descreía en la justicia, aquel ciudadano que en el 2012 nos daba la palmadita en el hombro y decía, en este país nadie va preso, en este país no pasa nada. No era diferente a nosotros. Nosotros no empezamos esta búsqueda de justicia con la garantía de que se iba a hacer justicia, porque nosotros vimos impune la masacre de Amia, porque nosotros vimos a Cromañón luchar años. Yo me acuerdo que cuando estaban las indagatorias por el primer juicio de la tragedia, hubo un fallo bastante adverso a los familiares de Cromañón y salían muy enojados y llorando y te juro, Santi, que en ese momento hacía menos de un año de la tragedia y en ese momento a mí se me lava la sangre pensando, dentro de 10 años yo voy a estar acá, igual que ellos. Y parecía como que estaba bien que yo esperara que dentro de 10 años la justicia diera algún pasito. Me acuerdo haberla visto en un debate del Congreso a Laura Ginsberg por AMIA y me acuerdo que le digo a mi hija Lara, déjame escuchar a esta mujer que es increíble y mi hija con toda la espontaneidad de la adolescencia me dice, así vas a estar vos dentro de 10 años y yo, la verdad es que cuando logramos una sentencia en menos de 4 años, cuando hoy a 6 años y 8 meses logramos una sentencia histórica, un fallo histórico, siento un profundo orgullo, pero siento la necesidad de decir que no es que nosotros teníamos garantizado nada y no éramos diferentes a los que creíamos que no iba a pasar nada. Confiamos en nosotros, confiamos en no claudicar, confiamos en que hacíamos lo que era correcto. Cuando te dicen buscan venganza, la venganza no se va a buscar en Comodoro Pi, que la vas a conseguir dentro de 25 años. La venganza es esperarlo en la puerta de la casa, la venganza será el escrache, el escarnio público. Nosotros nunca hicimos eso, nunca hicimos eso. No somos como ellos. ¿Cómo procesaste tu dolor? ¿Por dónde? Hoy te preguntaba cómo te tuviste entera y cómo crees que vas a reaccionar hoy cuando llegues a tu casa, te bañes y te despojes un poco de la carga de todo el día. Seguro que voy a llorar, porque ya vengo media maricona. Desde la semana pasada que fueron las detenciones de Schiavi, de Cirigliano, ya uno anda así, medio como moqueando. Nada, voy a ver a mi nieta Charo, que hoy cumple un mes, y a mi hija, que es una hermosa mamá. Voy a pensar mucho en Paz, la hija de Lucas, y voy a tener la tranquilidad de saber que por ellas hice lo que estaba a mi alcance, que sé que todo lo que lo pudimos hacer, lo que pudimos hacer los familiares, lo que pude hacer como mamá, como abuela, yo lo hice. Que no me queda nada, que a los familiares dejamos todo en esta lucha. Familiares que fallecieron, familiares que se enfermaron y nada, y sentir la tranquilidad de que aún desde el peor lugar, aún con el dolor que no se va, aún sabiendo que nada nos devolvía lo que nos quitaron, sí pudimos aportar nuestro granito de arena. Hoy yo voy a dormir más tranquila, pero vos, Paulo, Débora, Claudio y cada argentino de bien
también va a dormir más tranquilo, porque hay un corrupto condenado en la cárcel. Y esto es solo para dar el empujón para que se siga por aquello que se cree que es imposible, por aquello que se cree que no se va a lograr. Si nos hubiéramos dejado vencer por esa resignación... O arreglando con un autito. Bueno, Sí. sí. Yo me hubiera ahorrado, por ejemplo, que me digan que me paga fulano, me engano, que me lleno de plata, que facturo por todo. No podría mirar a mi hija a los ojos, no podría mirar a mi nieta a los ojos. La verdad es que yo sé que siempre hay algún obsecuente, que en la humanidad también hay mucho miserable, pero Santi, son los menos. Y un grupito de miserables y un grupito de corruptos no puede hacernos perder a millones de argentinos que nos esforzamos todos los días la esperanza de tener un país mejor, de subirse a un tren y llegar vivo a destino, de que el que las hace las pague, sea quien sea, venga de donde venga, haya estado en la boleta electoral de quien haya estado. Y sí creo que es importante no solo exigir, sino también hacerse cargo de lo que nos toca. Como ciudadanos también tenemos responsabilidades. La corrupción es cierto que se condena en las causas penales y en los tribunales y es a la justicia, pero también tiene que haber un repudio de la ciudadanía a los corruptos. Si seguimos votando corruptos para meter adentro del Congreso, después no podemos estar pidiendo que se termine la impunidad. Y tenemos que hacernos cargo, cada uno de nosotros, y evaluar, bueno, yo soy de este espacio político, pero este espacio político me está poniendo en la boleta a este que es un delincuente. Que a veces, digamos, levantemos la vara, no es solamente si tiene una causa penal. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que digan las leyes. Por una cuestión de ética, por una cuestión de moral, tenemos que saber que esto es repudiable. Y la manera que tenemos de depurar la clase política para que no aparezcan más personajes perversos como este tipo es haciéndonos cargo que nosotros tenemos el gran poder de hacerlo. Es el voto. Sí. Total. El caso de ustedes fue un caso muy significativo porque es un caso muy concreto de que la corrupción mata. Cuando se habla de que la corrupción mata, digamos, acá no hay vueltas. Coincido en gran parte, creo que en casi todo con lo que decís, estoy todavía movilizado, como seguramente mucha gente del otro lado y aquí en el estudio también, con tu testimonio. Te vimos luchar. Muchas veces yo pensé también que esto iba a tardar mucho más tiempo. Creo humildemente que las penas son muy leves para semejantes hechos, pero bueno, así son las leyes de nuestro país. Eso es importante. Sí. Hoy lo condenaron por un solo delito. Nosotros lo acusamos por dos. El de la administración fraudulenta y el del estrago seguido de muerte. La administración fraudulenta permite una máxima de 6 años. Se condenó a 5 y 8 meses. Casi la máxima. Es una sentencia histórica. El estrago tiene una máxima de 5. Es decir, ambos delitos en concurso nos permitían 11 años de prisión. Nosotros pedimos 10 años y 6 meses porque hay que tener en cuenta los atenuantes. No íbamos a escuchar, como yo leo en las redes y como mucho argentino basado en el sentido común, espera, 52 muertos, perpetua, que no salga más. Bueno, no lo íbamos a escuchar porque los dos delitos solo nos permiten una pena máxima de 11 años. Invito a que todos empecemos a exigirle a los legisladores matar a una persona no sea igual que matar a 50. Que el ser funcionario público se enfrente a una escala de penas mayor que la de un ciudadano común. Es mucho lo que queda por hacer. Con lo que tenemos hoy, hemos logrado una sentencia histórica en la administración. ¿Nos falta el estrago? Sí. ¿Vamos a ir por eso? Sí. El 10 de diciembre se van a leer los fundamentos y seguramente apelaremos a una instancia superior. Lo mismo pasó con Jaime en el primer juicio, lo condenaron a 6 años.
apelamos, la Cámara de Casación lo incluyó en el estrado y lo condenaron a 8 años y por eso está preso, condenado, no con preventiva ni nada, condenado. Y estimamos que con Debido va a pasar lo mismo, pero yo entiendo a aquel ciudadano que le parece poco. Peleemos para que estos delitos tengan penas mayores. Vamos a lo que decía Julio Devido hoy. ¿Cuál era su defensa? Aparte de su defensa está Despuy también, que lo nombró. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va Despuy? Gracias por estarlo nombrado, ¿no? Me parece, Despuy. Ya lo escuchamos, por favor, doctor. Antes lo escuchamos a Devido. Ya esto decía hoy. Tragedia de Once. Devido condenado. Condenando a Julio Miguel Devido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión. A pesar de estar tras las rejas por prisión preventiva, esta sentencia por el siniestro que mató a 51 personas es la primera que recibe el exministro de Planificación. Fuertes declaraciones antes de escuchar la condena. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, pidiendo mi detención en forma pública, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada nacional con la que Garabano, el ministro de Justicia actual, sostiene hoy una disputa pública por el mismo tema por el que pidió mi prisión preventiva. Casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo, me metieron por la ventana. Se dijo a sí mismo como un perseguido político, hoy es un condenado, no es más un perseguido político, hoy es un condenado. Condenando a Julio Miguel Devido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Vamos a decir que estamos conformes, o sea, Devido a una persona que gozaba de impunidad. Cuando Jesús es traicionado y entregado por Judas Iscariote en una parodia de juicio, poniéndole 2 testigos falsos. Me recuerdan claramente a los testimonios del perito Brito y del auditor Despuy en este juicio. Sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos. Y ahora esperemos que vayan cárcel común, sin privilegio, como siempre digo, pero son muy pocos los años. Devido y está condenado a casi 6 años de prisión por lo que nosotros venimos diciendo del principio, que es que usaron el Sarmiento para robarse el dinero del Estado. Que usaron el Sarmiento para robarse el dinero del Estado. Este humilde grupo de familiares hemos logrado una condena absolutamente ejemplar. Sí, por favor, doctor, lo escucho. Sí, no es la primera vez que Devido hace una alusión directamente a mí. Lo ha hecho inclusive anunciando que me iniciaría un proceso si yo lo imputaba a él en este caso. De todos modos, cuando presenté mi testimonio, obviamente lo imputé. Pero también esa actitud persecutoria que el testimonio a este precedente lo prueba, lo reflejó también cuando nosotros aprobamos el informe de auditoría que preanunciaba la tragedia y lo trataba el Congreso de la Comisión Paritaria Mixta muchos meses después, en octubre del 2012, cuando fui al Parlamento. Yo pensé que era para que lo presentara el informe. No, era para informarme que yo no era más auditor general y que tenía que devolver los salarios y que al mismo tiempo el propósito era invalidar ese informe. La actitud revanchista frente a un informe que no lo hice yo, que lo hicieron técnicos profesionales, que se aprobó por unanimidad por todos los auditores, entre los cuales había mayoría oficialista, se transformó con el tiempo en una suerte de referencia personalizada, cuando en el fondo mi testimonio no hace sino reflejar con exactitud lo que era el drama de una tragedia preanunciada. Claro. El informe de la auditoría y los que lo precedieron señalaban con muchísima exactitud las condiciones pésimas en que se prestaba el servicio. Explicaban la cantidad de accidentes y de incidentes que se habían producido previamente. De tal manera que este epílogo de la tragedia era una consecuencia necesaria de la prestación del servicio. Eso tiene mucho que ver con respecto a lo que se pretendió al comienzo de transformar toda la responsabilidad en el factor humano y en el... Yo quiero marcar porque siempre se lo nombró como la tragedia de Once. Una cosa es tragedia que puede ocurrir en cualquier lugar y otra cosa es un asesinato, digamos, cuando está todo prácticamente el escenario preparado para que pase esto, digamos, tarde o temprano esto iba a suceder. Sí, doctora, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, como difícil, ¿no? No es un día como cualquiera para hablar de corrupción en la Argentina. Me parece que, antes que nada, como se los dije fuera de cámara, mi admiración a Leandro y a María. Creo que debemos agradecerles todos en la Argentina. Yo, por mí y por mis hijos, les agradezco de verdad. Es realmente insólito que en un país que tiene instituciones sea necesario que quienes se pongan al hombro las luchas contra las tragedias de la corrupción sean las víctimas, ¿no? Es insólito. Eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad. Yo me lo pregunto a mí misma, digamos. Eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad. Pero la única institución que les dio alguna respuesta fue la que conducía el señor que está sentado al lado mío, la Auditoría General de la Nación. ¿Y por qué? ¿Por qué funcionó? Y bueno, porque la dirigía un opositor. Entonces también tenemos que pensar en qué vamos a hacer en el futuro. ¿Por qué funcionó la auditoría y no funcionaron otros organismos? Porque la CNRT estaba intervenida, había una sola persona a cargo de la CNRT en vez de tener un ente colegiado como mandaba la ley, porque la CIGEN tenía como segunda al mando a la esposa del señor al que tenía que controlar, porque la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que estas tragedias, mal llamadas tragedias, ¿no? Porque un hecho evitable, Claro. como vos bien decías, no es una tragedia, se podría haber prevenido. ¿Y por qué ocurrió? Porque hubo gente que decidió quedarse con el dinero de los argentinos que debía ir para mejorar el servicio, y no solo eso, yo creo que es aún más perverso este caso, porque lo que hacían era mantener el servicio en malas condiciones deliberadamente. ¿Para qué? Para justificar las contrataciones que le daban a quién, a la misma concesionaria, y que tampoco cumplía. Es un nivel de perversión absoluto, ¿no? Y después la consecuencia, que es lo que hablamos siempre, la corrupción no es un problema moral, kantiano, abstracto, es un problema concreto que daña la vida de las personas todos los días y en algunos casos mata. Sí, por favor. Luisa, Sí. buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero conmovida por el relato y me parece que en el relato de María Luján lo que hay es la lucha de un montón de familiares, como en el caso de las víctimas de Once, como en el caso de Cromañón al cual hiciste referencia, como en el caso de los familiares de Lara San Juan también, que están allí pidiendo por favor, como en el caso de los familiares de los bomberos de Iron Mountain, también digo, hay una cantidad de episodios donde las familias se ponen al hombro el reclamo, la demanda de justicia, y no sé, el caso de los docentes que murieron En Moreno. En Moreno, digo, hay una cantidad de hechos y de episodios que se repiten en la sociedad argentina antes, ahora, después, y bueno, sobre eso hay que esperar que no sean los familiares, sino, como dice Natalia, que sean las instituciones las que den respuestas rápidas, porque efectivamente la corrupción mata. Sí, Carlos, por favor. Sí, impresionante, realmente tremendo, se me ponía la piel de gallina, pero me gustaría preguntarles a María Luján y a Leandro qué hubiese pasado si la fórmula, porque la política lamentablemente se termina mezclando, qué hubiese pasado si la fórmula ganadora hubiese sido Daniel Scioli y Zanini. ¿Creen que la justicia hubiese actuado igual, que hoy estaríamos hablando de esto? Y no porque unos sean malos y otros buenos, digo, porque uno tiene la sensación que a veces la justicia un poco que olfatea cómo viene la política, no porque la intervengan, pero les pregunto eso. Yo en otras causas tengo también esta misma mirada. En la nuestra no puedo asegurar que hubiera pasado, pero sí tengo que recordar que la tragedia de Once ocurrió en 2012. Y cuando la justicia avanzó en 2012 contra Jaime, Schiavi era todavía secretario de Transporte, ministro era debido. Sirigliano no solo tenía TVA, repartía las Conectar Igualdad, hacía los decodificadores de fútbol para todos, tenía muchos negocios y eran el poder político y económico. En enero del 2013 la causa fue elevada a juicio oral con los funcionarios y los empresarios procesados. Inició el juicio en marzo del 2014. Tenían todo el poder. Terminó el juicio y esto a veces creo que, bueno, obviamente quien tiene mirada sesgada y quien, no sé, elige qué parte ver, te dice el juicio terminó
en la época de Macri. El juicio, está la doctora Corbacho, no me dejar mentir, el juicio se lee la sentencia el 29 de diciembre, las autoridades habían cambiado el 10 de diciembre, pero no se resolvió en esos 19 días. Estuvimos más de 20 meses con 2 audiencias semanales de horas y horas produciendo la prueba que permitió al TOF condenar. Pero con debido afuera, ¿no? Quizá ese Mira, es el matiz. yo te he escuchado muchas veces Sí. y hoy le decía a Jonathan Viale que él sabe que disiento y yo puedo explicar lo que sé y lo que sentimos los familiares y después pueden compartir o no. Más allá de que se pueda cuestionar la actuación del doctor Bonadío en otras causas que yo no voy a opinar, en la tragedia de Once, el doctor Bonadío es el que permitió llegar a donde llegamos. El doctor Bonadío podía haberse quedado con la simple foto del 22 de febrero a las 8:30 de la mañana en el andén 2 y solo condenar, imputar, procesar y elevar a juicio oral a Marcos Antonio Córdoba. Sí. La decisión de mirar la película que permitió llegar a esa foto fue del doctor Bonadío. Así que si Jaime, Schiavi, los sicilianos, Claro, de Sícaro, hecho querían cortar ahí. Ahora. El ex oficialismo, digamos, el kirchnerismo quería cortar ahí. Ellos querían Era cortar toda la en culpa era Córdoba. del Motorman. tal cual. Claro. La decisión fue de Bonadío. Cuando Bonadío, en su instrucción de casi un año, logra reunir los elementos necesarios para elevar la causa a juicio oral con 29 procesados, fallece en el transcurso del proceso Antonio Luna, pero esos 29 procesados, ya estaba lista la causa para elevar, tenía 2 posibilidades. O atendía los tiempos de los familiares y elevaba la causa así como estaba, sin ningún elemento que permitiera traerlo a debido, porque no es el sentido común, se necesitan los elementos Pruebas, que lo vinculen al hecho que se está investigando. Esos no habían aparecido. Podía haber decidido seguir investigando 2, 3, 5, 10 años para encontrar lo que lo trajera debido, o tomar la decisión que finalmente fue la acertada porque hoy estamos acá con debido condenado. Sí. Mandó a los 29 en un tiempo que todos los argentinos celebramos. Por primera vez una causa nos pasó que no te podés conformar como querellante después de un año penal, después de un año, o cuando se eleva a juicio oral. Por primera vez una causa se elevó a juicio oral antes de haber cumplido el año. Entonces, priorizó los tiempos que necesitábamos los familiares, sabiendo que la responsabilidad de debido en algún momento en este proceso iba a saltar. Fueron Jaime, fue Schiavi, y fueron la cantidad de pruebas la que le permitió al TOF 2, al momento de condenar, decir, y aparte que se investigue a Julio debido por la responsabilidad en la tragedia de Once. Así que tan errado no estuvo. Y los familiares entendemos que por ahí es mejor ir dando los pasitos firmes que el querer todo rápido. No se olviden que la presidenta dijo que en 15 días quería las pericias técnicas. Y que quería ser querellante. Que el Estado se Bonadío presentó no lo como que- permitió. Pero cuando no estuvimos de acuerdo con Bonadío, nos presentamos y dijimos, esto no va, y listo. Y digamos, la justicia te da esas herramientas Sí. para oponerse o para presentar nuestra disconformidad con algún acto del doctor Bonadío. La realidad es que los familiares fuimos por ese camino. Todo lo que dijimos públicamente, todo lo que dijimos en cada uno de nuestros comunicados, siempre fue refrendado por un paso dado en los tribunales. Nosotros elegimos esta manera. Agradecemos a quienes entendieron que esta era nuestra manera de luchar. Nosotros, sabiendo que iba a ser una lucha larga, supimos desde un primer momento que no importara cuánto tiempo nos iba a llevar. Sabiendo que no hay tiempo para que Lucas vuelva, para que Tati, Coqui, Graciela y cada uno de los 52. Entonces, lo que queríamos era que cada paso que se diera fuera un paso sobre seguro, fuera con todas las garantías de la ley.
Debido hizo lo imposible para no llegar, cada uno hizo uso de las herramientas que la justicia le permite para demorar los tiempos. A ver si, doctora, la quiero escuchar. La doctora es la doctora Corbacho, es abogada defensora de Marcos Córdoba, el Motorman, lo que sí. Bueno, Santiago, mira, obviamente con María Luján nos conocemos, compartimos 2 años muy duros, las dos desde 2 lugares radicalmente distintos, pero con una visión muy clara sobre lo que pasó el 22 de febrero de 2012 y obviamente teníamos un mismo objetivo, que era que se haga luz sobre lo que había ocurrido esa mañana, y las dos, cada una desde su lugar, creo que buscábamos justamente eso, y ella no me va a dejar mentir a mí tampoco. Sabe el gran esfuerzo que tuve que hacer como defensora de Marcos, enfrentándome obviamente a el resto de todos los imputados que desde inmediatamente después, Santiago, del accidente, al minuto inmediatamente después del mal llamado accidente, lo único que tuvieron como objetivo fue acusar a Marcos Córdoba. El único objetivo era acusar a Marcos Córdoba. ¿Por qué? Porque la realidad, se lo digo a todos los que están acá, y que muchas veces esto se ha confundido sistemáticamente. De hecho, la querella que representaba, o que la voz cantante es María Luján, y que también lo han hecho, no lo acusó a Marcos en el juicio. Quienes estaban, obviamente, sabiendo cómo estaba ese tren, además de todos los trenes, como bien lo informó la Auditoría General de la Nación, ese tren que salió a prestar servicio ese 22 de febrero, sabían que no estaba en condiciones de salir a prestar servicios. El problema, Santiago, es que el defecto técnico del Chapa 16, Marcos Córdoba recién lo advierte, lamentablemente, cuando está entrando a 11. Y 11, lamentablemente, es una estación terminal. Si pasaba en otra estación, no, claro, seguía de largo. Claro. Que es la suerte con la que corrió Sirigliano, Schiavi, Devido, Jaime durante todos estos años, que es lo que denunciaba el doctor Despuy en todos los informes anteriores al 2012. Lo venía denunciando hacía años. Pasaban estas cosas. Lo que pasa es que nunca había pasado en una estación terminal. Nunca había pasado en una estación terminal. Marcos Córdoba, cuando se advierte justamente este efecto técnico, comienza mucho antes de lo que tiene que aplicar el freno y advierte este defecto técnico, aplica el freno de emergencia. Esto está aprobado, por eso justamente ha debido, y esto lo va a poder recurrir, apelar, como dijo María Luján Rey, solamente por la duda el tribunal lo ha absuelto, y por eso están todos los funcionarios y los empresarios condenados por el estrago culposo. Aplica el freno de emergencias y eso está aprobado. Lo que pasa que claramente en un punto así, ahí yo sí tengo que disentir con María Luján. La condena de Marcos Córdoba es parte de el gran problema que tenemos nosotros en la justicia. Es y ha sido funcional a los empresarios, a los funcionarios. Es parte de ese problema de nuestros jueces. Usted dice que Marcos Córdoba termina siendo como un fusible en medio de todo esto. Sí. Absolutamente. Sí, a ver, doctora, por favor. Sí. Absolutamente. No voy a opinar sobre si eso es así o no, Sí. no me corresponde, no tengo elementos, pero lo que sí puedo decir es que aun si así no fuera, eso no exculparía a los funcionarios, digamos, que esto es lo que dijo el tribunal en la primera sentencia, que es, mire, aún, digamos, suponiendo que Marcos Córdoba
ingresa a exceso de velocidad y no frena a tiempo, etcétera, etcétera, las condiciones del servicio son otro riesgo que se suma, digamos, a ese riesgo. Quiero poner Pero un par de... lo grave es que se siga repitiendo eso cuando la contradicción es tan evidente, porque la misma Cámara de Casación, que es la que confirmó la sentencia, está diciendo justamente que el accidente se produce por el estado en el que se encontraba el tren, que Marcos Córdoba no podía dominar ni evitar que se produzca el accidente. Lo dicen los jueces. Déjame leer un par de Voy, puntos voy, de lo que dijo en su momento el tribunal en la primera sentencia. pero a ver. En relación a los funcionarios, digo, las cosas que no funcionaban bien. Olvídense de lo de Marcos Córdoba por un segundo. Digamos, piensen esto. Claro, pero Exceso de Marcos Córdoba está pasajeros. preso. Exceso de Marcos Córdoba está pasajeros, preso. ausencia de velocímetros en la formación y de controles de la velocidad por parte de la empresa, las características de frenado de la formación freno largo, cancelaciones y demoras previas, ausencia de realización de las tareas de listamiento, modificaciones efectuadas en diseño estructural de los coches, anulación del sistema de enclavamiento de puertas, falta de funcionamiento de paragolpes, estado de corrosión de la carrocería. No, ¿eso depende de Marcos Córdoba? No, dependía de estos señores. Igual, perdón, sí, a ver. dividamos lo siguiente con todo respeto. El señor Córdoba está vivo, para mí no es el responsable, como dijo Cristina Kirchner en la campaña, que era un error humano, y podrá defenderse y podrá recuperar libertad. Yo creo que hoy lo saliente como argentinos es la memoria de los 52 que han muerto, el respeto y el cariño a vos y a todos los familiares que realmente tuvieron un comportamiento ejemplar. El papá de Lucas trabaja en Canal 7, a 2 cuadras donde vivía la rata de Cirigliano. Podría haber tenido sed de venganza, estacionaba a 20 o 30 metros de la puerta de este delincuente y tuvieron un comportamiento ejemplar. Respetar las instituciones. Exacto, Claro. y creo que hoy se termina el relato de muchos argentinos que son cómplices que hablaban de un preso político. Hoy tenemos un político preso. Y creo, María Luján, que más allá de los tiempos, que para ustedes deben ser cortos, 5 años y 8 meses, tiene 15 causas más el señor Devido, así que estos 5 se le irán sumando y tal vez no tiene la suerte de completar su vida en libertad. Creo que hay un hecho que los debe dejar muy tranquilos, que lograron la inhabilitación perpetua para que este hombre sea funcionario público a futuro. Se terminó la historia de ministro, de diputado, de fuero. Logramos de todo lo eso. mismo con Schiavi, con Jaime. Para nosotros, aunque después de la pena de los años, el resto de la lectura como parece que pasa a un segundo plano, para nosotros es un punto sumamente importante. Y sabemos que vienen otras causas y sabemos que va a recibir otras condenas. Y entonces entiendo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Yo sé que no son muchos los ciudadanos que eligen estudiar Derecho y que no tienen por qué conocer algunas cosas, pero desde ya tenemos que empezar a saber que el cumplir 70 años no obliga a ningún juez a darle el beneficio de la prisión domiciliaria. Que no es que porque Devido cumpla 70 lo tienen que mandar a su departamento a seguir cumpliendo condena. Que cada juez deberá evaluar y si está en buenas condiciones de salud y si puede, digamos, mantener el lugar de donde está detenido, esa calidad de vida, ¿sí? Nosotros ni por Devido ni por ninguno queremos que sufra, que la pase mal, ¿sí? No es eso lo que buscamos. Que cumpla la condena, pero porque Devido no debe estar muy lejano de los 70. No. Y la verdad es que sabemos que muchas veces pareciera que los jueces leen en lo que debería ser un beneficio como una obligación. Y hoy de que se lo argumentó tienen que temas de dar. salud. Vos viste que hoy nos fue a escuchar la Desde el- sentencia, argumentó un No tema de dijo de salud, diabetes. hoy dijo que era penoso para él el traslado. Penoso. ¿Ustedes hubieran querido que esté presente? A mí no porque él esté presente, no esté presente, Devido no me importa. Sí. Me parece que no fue un buen gesto y lamento que el tribunal no haya tenido el mismo trato que se tiene para con cualquier delincuente común que lo obligan a estar presente ¿Sabes? en una sentencia. A mí siempre me importa la calidad humana, ¿no? Me parece que es fundamental, más allá del cargo que uno ocupe. Por eso una de las primeras preguntas que te hacía era si nadie, porque si yo me siento inocente acerca de lo que se me está acusando,
lo primero que hago es tratar de ponerme en contacto con vos para decirte, para explicarte y para ponerme en tu lugar, a tu disposición como padre, como persona, como ser humano. ¿Nunca pasó con nadie eso? ¿Nunca nadie mostró un gesto de humanitario? No, al único que escuchamos hablar siempre con mucho respeto en las audiencias del juicio fue a Marcos Córdoba, que más allá de que yo pueda disentir con la doctora y que entiendo el trabajo que ella hace, Pero tuvo ese gesto, Marcos. pero lo tuvo públicamente, lo hizo en sus últimas palabras. Y nada, y me parece que es lo que decía Paulo, ¿no? Nosotros no lo señalamos, nosotros respetamos a la justicia, entendemos que la justicia valoró las pruebas y que en la gran cadena de responsabilidades le otorgó a Marcos Antonio Córdoba el último eslabón, por eso es la menor de las penas. Entiendo a su familia, entiendo a ¿Estuviste su mamá. con la familia de Marcos? Estuve en un momento con la mamá de Marcos. ¿Y qué te dijo esa No, gente, esa mujer, esos hijos? es una mamá. Claro. Y estaba viendo sufrir a su hijo y yo no puedo no entenderla. Pero es lo que te hablaba hoy, de dar la cara. Pero nada, Sí, así como ella también me entiende a mí, que busco justicia por la muerte absurda de Lucas y de 50 personas más. Sí, por favor, Gustavo. No, en principio, lamentablemente, el poder siempre es inmune al dolor. Nos guste o no, lamentablemente es así. Si quienes tienen poder fueran sensibles... Al dolor ajeno. Al dolor ajeno, Claro. sí, claramente, al dolor ajeno. Al dolor ajeno, no al propio. Pero si fueran sensibles, probablemente hubiesen intentado construir no solo el anterior gobierno, sino cualquiera que hubiese pasado en el destino de Argentina una sociedad y un país mejor. Pero sí te quiero preguntar, María Luján, porque a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. Es cierto que existían todos los informes que hacía la AGN, pero quizás era para un círculo un poco más chico. Pero yo recuerdo, por vivir cerca del Sarmiento, por tomarlo ocasionalmente y por tener que cruzarlo, algunos accidentes previos. Y en esos accidentes previos, yo recuerdo, trabajaba en Radio Mitre, empezamos a sacar al Pollo Sobrero, que por aquel momento no era una persona conocida. Y el Pollo Sobrero comenzaba a contar todo lo que ocurría y cómo todo lo que ellos contaban iban al Ministerio de Planificación. Entonces, me llama la atención, y por eso la pregunta es para los dos, ¿cómo puede ser que no se lo haya incluido en el estrago culposo cuando en principio hay evidencia, por lo menos mediática, que yo sé que no sirve para los juicios, pero evidencia de testimonio, que el ministro de Planificación estaba en conocimiento de la situación de no solo el Tren Sarmiento, sino todos, pero bueno, básicamente de lo que sucede? Mira, la verdad es que tenemos que esperar al 10 de diciembre para leer los fundamentos del tribunal y ver por qué entienden que que cabe el sobreseimiento en ese delito. Para nosotros tiene que ver básicamente con esto que vos decís del sentido común, ¿no? No solo por los informes de la auditoría, por las denuncias, porque es debido el que 3 meses después de la tragedia de Once quita la concesión a los Sirigliano. En una conferencia de prensa nos cuenta a todos el por qué le quita la concesión y todo lo que enumera era, digamos, precedente al 22 de febrero. No es que dijo, bueno, ahora porque esto está roto o ahora porque juntaron tantos millones de multas. El Estado tenía la posibilidad de quitarle a la concesión a los siriglianos desde el 2006 porque habían acumulado un monto en multas por incumplimiento del contrato. Debido le quitaba a otros empresarios ferroviarios las concesiones con incumplimientos mucho menores que los de TVA para dárselo a los siriglianos. Nosotros todos escuchamos en mayo a Devido cuando decía por qué. Y todo era anterior. Pero también cómo esquivaba hablar de la tragedia. Todos sabíamos que era él el que tenía el poder de quitar la concesión. Por eso lo hizo ese día. ¿Por qué no lo hizo antes? No era orden de otra persona. ¿Y por qué Schiavi, por qué Jaime lo señalaron a él? En el primer juicio, cada vez que le preguntaban sobre algo, decían eso Devido, eso la autoridad de aplicación, eso Devido. Yo creo que confío en que después de leer los fundamentos podamos apelar ese sobreseimiento y logremos lo mismo que logramos con Jaime. Jaime también había quedado fuera del estrago y finalmente no. Sí, no, yo creo que
este es un juicio ejemplar. Y más allá de las secuencias que tuvo, una primera pronunciamiento sobre el caso de Schiavi, Jaime, etc., y luego sobre el propio Devido, tiene componentes únicos. Y yo creo que eso es importante señalarlo. Primero, aparece por primera vez la responsabilidad empresarial. Los empresarios empiezan a ser juzgados por su responsabilidad y su participación directa en lo que era el uso, el desvío de los fondos en complicidad con el Estado. Los otros elementos también importantes de este juicio es que en la primera fase se pudo determinar con mucha transparencia y con mucha objetividad la responsabilidad de todos los funcionarios que de alguna manera en su propio alegato indicaban que la responsabilidad iba hacia arriba. Por eso es que hubo que hacerse un nuevo juicio. Yo creo que más que la circunstancia de que Devido era un intocable, porque hay que decir, él era impensable, y yo le puedo decir que lo he vivido, porque cuando iba a testimoniar contra él, y él lo anunciaba, creo que en un programa de aquí, La Mujer de Devido, o en otro programa decía, lo vamos a denunciar a después si hace tal cosa. Mucha gente me decía, pero si usted ya no es más auditor general, ¿por qué va a seguirse insistiendo en este tipo de situaciones? Y no, porque ¿cómo voy a traicionar a los familiares que han un testimonio de ese tipo? Y además, porque tenía que defender realmente un informe que había sido aprobado debidamente. Pero era intocable, era impensable que él llegaría. Y creo que las secuencias fueron acertadas. Hoy podemos, con toda justicia, celebrar este juicio. La alegría de los familiares, que también nos han dado un ejemplo a todos, porque lo han hecho con sensatez, a pesar de ser víctimas, lo han hecho con lucidez, con sabiduría, con entereza, con paz. Entonces nos han dado un ejemplo y nos empiezan a crear la sensación de que tenemos que volver a creer en la justicia. Porque hay que reconocer que ellos lo hicieron en un momento en donde la mayor parte de los juicios no avanzaban. Estos avanzaron. Hay ahí una química muy importante. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias, María Luján. Y gracias, doctora. Gracias a vos. Por te dar un beso, otra vez más. Voy a descansar. Sí, a descansar, sí. Va a ser una noche difícil para vos. Sí. Muchas gracias. Te vas a dormir y después te vas a levantar, viste, a las 2 3 de la mañana vas a empezar a recorrer, tómate unos matecitos, tranquila. Sí, unos mates. Y una Sí. línea, la justicia Sí. evidentemente debe ayudar a mitigar el dolor. Y los familiares de la tragedia de Once lo muestran, lamentablemente en detrimento de otros familiares que todavía piden justicia. Vamos a otro